Shalom, amados hermanos, aquí de regreso para ver si podemos terminar entonces con la aplicación de lo que significa la parábola del Hijo Pródigo. Como podemos ver, Yeshua siempre cuando iba a dar una enseñanza, él hablaba por medio de parábolas. Y la parábola del Hijo Pródigo es la mayoría de la gente que va a cualquier iglesia o congregación. Creo que en casi la mayoría de todas las denominaciones la parábola del Hijo Pródigo se ha enseñado y la mayoría de la gente la ha escuchado o la ha leído. Pero esta parábola tiene un trasfondo que va mucho más allá de una historia de un padre y dos hijos. Mucho más allá. El trasfondo tiene un significado, una profecía encerrada más allá de lo que es decir un padre con sus dos hijos. Yeshua, a través de esta parábola, nos quiere hablar de la historia de su pueblo de Israel. Y como hablamos anteriormente, tenía que darle una introducción sobre el reino dividido y quienes estaban en el reino del norte, quienes en el reino del sur, para darle un poquito más también de historia. Para el año 700 antes de Yeshua, los asirios son los que van y destruyen al reino del norte, casa de Israel, y toda la casa de Israel fue dispersa por todo el mundo. Al decir que fue dispersa, entonces llegamos al entendimiento, y lo dice la historia, que la mayoría de ellos fueron tragados por las otras naciones. Al ser tragados por las otras naciones, y generación tras generación, ellos adoptaron entonces las creencias de cada nación que ellos fueron. Y la mayoría de las naciones que no eran parte del pueblo de Israel eran paganos. ¿No? Ellos tenían sus dioses, ellos creían en mucha superstición. Bueno, ustedes saben la historia. Y eso fue lo que sucedió con la casa de Israel. La casa de Israel fue dispersa y ya nunca regresó hacia Jerusalén. En cuanto a la casa de Judá, ya fue un poco más diferente. La casa de Judá, para el año 500, por ahí, para no dar una fecha equivocada, pero para los años 500, antes de Yeshua, entonces la casa de Judá, o el reino del sur, fue llevada entonces a Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor destruye la ciudad, destruye el templo por primera vez, y se lleva la mayoría de la casa de Judá para Babilonia. Sucede que entonces después de los 70 años que estuvieron, varios de ellos regresan entonces a Jerusalén y comienzan a reconstruir las murallas, el altar de adoración. Entonces vemos al profeta Esdras, que entonces es el que entra en acción para nuevamente enseñar la Torá a todos los que habían regresado y los que se habían quedado, pues no todos fueron para allá. Entonces vemos una diferencia entre la casa de Judá, de Israel, que fue llevada a las naciones, y nunca regresó, mientras que la casa de Judá fue llevada a Babilonia y ellos regresaron. Entonces, si vamos a leer y si vamos a estudiar la parábola del Hijo Pródigo, tenemos que señalar primeramente que el Padre es símbolo del Eterno. El Hijo Mayor es símbolo o significado de la casa de Judá, y el hijo menor es símbolo de la casa de Israel. Cuando tenemos esos tres ya alineados, podemos entender entonces la parábola del hijo pródigo. Y la palabra del hijo pródigo se encuentra en Lucas, en el capítulo 15. Pero vamos a pasar por encima y vamos a entonces entender más o menos qué fue lo que sucedió. En el versículo 12 del capítulo 15 de Lucas nos habla que el hijo menor le dijo al padre: dame lo que a mí mi parte, que yo me voy, no quiero más saber de aquí, yo quiero irme a celebrar y a vivir la vida. El padre da él divide la herencia y le da la parte de él, y dice que el hijo se fue. Pero entonces vemos que cuando el hijo menor se va, dice la parábola que él desparragó
todo, desparramó toda su herencia y después se dio cuenta del pecado que había hecho. Y entonces es cuando él recapacita y dice, wow, los siervos de mi padre, de mi casa, comen mejor que yo, viven mejor que yo. Yo voy a levantarme, dice el versículo 18, me voy a levantar, regresaré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué interesante que dice contra el cielo y contra ti, le dice el padre. Y le dice en el 19, ya no soy digno de ser llamado hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y dice que se levantó, se dispuso a regresar. Y cuando venía a lo lejos, su padre lo ve y corre hacia él. Y ustedes saben el resto de la historia. Le pone un anillo, le pone una capa, le pone una sandalia. Cuando comparamos al hijo pródigo con la casa de Israel, fue lo mismo que sucedió. La casa de Israel se fue, dejó al Padre Celestial, dejó sus leyes, sus mandamientos, todo. Se fue y desparramó todo. Y luego entonces se da cuenta que había cometido un error. Y entonces decide regresar. Ahora bien, cuando él regresa, el padre le hace una fiesta, mata un becerro, y ustedes saben la parábola, lo que dice, y le dice al padre, yo he pecado contra ti, contra el cielo, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces vemos que el padre hace una fiesta. A él no le interesa lo que el hijo hizo. Al padre lo que le interesó fue que él vino hacia atrás, a su casa. A su casa, regresa a su casa y regresa al lugar donde el padre quiere que esté. A la obediencia del padre y todas esas cosas. Nuevamente, el padre comparado con el eterno, el hijo menor comparado con la casa de Israel. Eso es lo que está sucediendo hoy. La casa de Israel somos nosotros, que fuimos llevados por todas las naciones en paganismo, en idolatría. Y ustedes saben, la idolatría que donde nosotros nos criamos, si somos de países hispanos, la idolatría era bien grande, que nos enseñaron solamente pues a adorar imágenes, a esto, a aquello, para no entrar en muchos detalles, sabemos la historia. Pero que hoy entonces estamos regresando. ¿A dónde estamos regresando? Estamos regresando entonces a la Torá, a lo que el Eterno quiso que nosotros estuviésemos desde un principio, a sus mandamientos. Eso fue la razón por la cual el reino fue dividido. Salomón comete adulterio, idolatría, bueno, todos los pecados que iban en contra del Eterno lo hizo Salomón y también Jeroboam. Pero en Salomón fue diferente, acuérdense. Él no destruyó el reino a Salomón, y si no lo dividió cuando su hijo estuvo Roboam, pero era por amor a David, no destruyó el reino. Por amor a David le dejó una tribu, Benjamín y la otra de los levitas que hablamos anteriormente, que no tenían herencia. Solamente le deja la tribu de Benjamín, por amor a David y a Jerusalén, a su ciudad. Ok, ¿por qué? Porque David había amado al Eterno y había obedecido todos sus mandamientos y todos sus estatutos, aunque había pecado y no llevó una vida en momentos en la presencia del Eterno, pero se arrepintió. Pero seguiremos entonces hablando ahora, en el próximo segmento vamos a hablar del hijo mayor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó con el hijo mayor? ¿Y qué es lo que está pasando hoy con el hijo mayor? Acuérdense, el padre, símbolo de nuestro Eterno, el hijo mayor, símbolo de la casa de Judá, y el hijo menor, símbolo de la casa de Israel. Esa es la parábola que Yeshua usa para decirle qué era lo que estaba pasando, qué es lo que va a suceder en un futuro. Acuérdense, esta parábola es tanto profética como también habla del pasado, de lo que había pasado del reino dividido. Seguiremos entonces con la historia del hijo mayor, y ahí yo pienso que terminemos esta parábola del hijo pródigo y su aplicación en su contexto. Shalom, y nos veremos nuevamente en el próximo segmento.
Que el Señor nos bendiga a todos.